¿Alguna vez te has sentido abrumado por las pruebas de la vida y te has preguntado si hay un propósito detrás del dolor? La Biblia nos enseña que, aunque las pruebas pueden ser dolorosas, Dios las usa para llevarnos a un lugar de restauración y bendición. En el Salmo 126:5 encontramos una promesa de esperanza para aquellos que atraviesan tiempos difíciles, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hoy vamos a explorar este poderoso versículo que nos recuerda que las pruebas difíciles pueden ser preludio de grandes recompensas y bendiciones en el futuro. A través de este salmo, aprenderemos sobre la importancia de la fe en tiempos de adversidad y cómo podemos orar por la restauración mientras confiamos en el plan de Dios para nuestras vidas. En nuestra vida, enfrentamos momentos de lágrimas y dolor, pero la promesa de Dios es que esas lágrimas no son en vano. A través de la fe y la perseverancia en la oración, podemos experimentar la restauración y el gozo que Dios tiene preparado para nosotros. Acompáñame mientras desglosamos este hermoso versículo y descubrimos cómo podemos aplicar sus verdades en nuestras propias vidas. El Salmo 126 es parte de los Cánticos de Ascenso, una colección de salmos que los israelitas cantaban mientras subían a Jerusalén para adorar en el templo. Este salmo en particular expresa la alegría de la restauración del pueblo de Israel después de haber estado en cautiverio. Es un canto de acción de gracias por la liberación y una oración por la restauración completa. En este contexto, las lágrimas representan el sufrimiento pasado, mientras que la cosecha simboliza la restauración y la bendición que Dios promete. Salmo 126:5 nos recuerda que el sufrimiento no es el fin de la historia. Las lágrimas de hoy pueden llevar a una cosecha de alegría mañana. Esta es una verdad profunda que no solo se aplicaba a los israelitas en su tiempo, sino que también es relevante para los creyentes de hoy. Aunque podamos atravesar tiempos de dolor y dificultad, Dios está obrando detrás de escena, preparando una cosecha de bendiciones. En nuestras propias vidas, podemos experimentar periodos de prueba que nos hacen sentir abatidos. Sin embargo, este salmo nos anima a ver más allá de nuestras lágrimas y confiar en que Dios traerá restauración. Para los creyentes, esto significa que debemos seguir orando y confiando en Dios, sabiendo que Él tiene un plan más grande para nuestro bienestar y que, al final, cosecharemos con gozo. Para comprender plenamente el mensaje de Salmo 126:5, es importante considerar el contexto en el que fue escrito. Este salmo fue un himno de gratitud por la restauración de Israel tras su cautiverio en Babilonia. El pueblo de Israel había pasado por una temporada de lágrimas y sufrimiento, pero Dios en su misericordia les trajo de regreso a su tierra, dándoles una nueva oportunidad de reconstruir y florecer. Al igual que los israelitas, todos atravesamos temporadas de pruebas y dificultades. Sin embargo, podemos confiar en que Dios tiene un plan de restauración para nosotros. Él no nos deja en nuestras lágrimas, sino que promete traer un tiempo de alegría y bendición a su debido tiempo. Cuando los exiliados regresaron a Jerusalén después del cautiverio, encontraron la ciudad en ruinas. Sin embargo, no se desanimaron, sino que confiaron en la promesa de Dios de restauración. A través del trabajo arduo y la fe, vieron cómo Dios cumplía sus promesas. De manera similar, Dios también puede restaurar las áreas de nuestra vida que parecen estar en ruinas, si confiamos en su plan. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo refuerza la idea de que Dios tiene un plan de restauración para su pueblo, incluso en medio de las pruebas. El Salmo 126 nos habla de aquellos que sembraron con lágrimas. Estas lágrimas representan el dolor y la dificultad que enfrentamos en la vida. A menudo, las pruebas parecen interminables, pero la Biblia nos asegura que nuestras lágrimas no son ignoradas por Dios. Él ve nuestro sufrimiento y está trabajando para traer restauración y alegría a nuestras vidas. Cuando atravesamos tiempos de sufrimiento, es natural derramar lágrimas. Pero estas lágrimas no son inútiles, son como semillas que, cuando se riegan con la fe,
eventualmente producirán una cosecha de gozo. En lugar de desesperarnos en medio de las pruebas, debemos aprender a ver nuestras lágrimas como parte del proceso de restauración que Dios está llevando a cabo. La historia de José es un ejemplo poderoso de cómo las lágrimas pueden preceder una gran restauración. Aunque José fue traicionado por sus hermanos y pasó años en prisión, Dios usó esas pruebas para prepararlo para un futuro de liderazgo y bendición. Al final, José no solo fue restaurado, sino que también fue una fuente de salvación para su familia y para toda una nación. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos ofrece una visión futura de la restauración completa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestras lágrimas son reales, también son temporales. Dios tiene la última palabra en nuestra restauración. La segunda parte del Salmo 126:5 dice, con regocijo segarán. Este es un recordatorio de que las pruebas no duran para siempre. Después del sufrimiento, viene la restauración, y con ella, una cosecha de alegría. Esta promesa nos da esperanza en medio de las dificultades, sabiendo que Dios tiene un propósito redentor para todo lo que enfrentamos. En medio del dolor, puede ser difícil imaginar que algún día experimentaremos alegría nuevamente, pero la promesa de Dios es clara: después de sembrar con lágrimas, segaremos con gozo. Esta promesa nos da la fuerza para perseverar en las pruebas, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas para traer restauración y bendición. Considera la vida de Job, quien sufrió la pérdida de su familia, salud y bienes. Sin embargo, al final de su historia, vemos que Dios restauró todo lo que Job había perdido, y aún más. Job capítulo 42 versículo 10. Esta restauración fue el resultado de la fidelidad de Job durante sus pruebas, y nos muestra que, aunque las pruebas pueden ser intensas, Dios siempre tiene un plan para traer alegría después del sufrimiento. Salmos capítulo 30 versículo 5 nos dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos de llanto, la alegría está en camino, y Dios cumplirá su promesa de restauración. La Biblia nos enseña que las pruebas y tribulaciones no son accidentes en nuestra vida, sino que forman parte del plan de Dios para moldearnos y fortalecernos. En Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4, se nos exhorta a considerar las pruebas como una oportunidad para el crecimiento espiritual, porque producen perseverancia y carácter en nosotros. A menudo, cuando enfrentamos pruebas, nuestra primera reacción es querer evitarlas o superarlas lo más rápido posible. Sin embargo, Dios usa las dificultades para refinarnos y hacernos más fuertes en la fe. En lugar de resistir el proceso, debemos abrazar las pruebas, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros para preparar una mayor bendición. Pensemos en el proceso del oro refinado. Para que el oro alcance su máxima pureza, debe pasar por el fuego. De la misma manera, nuestras pruebas nos purifican y nos preparan para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado final es una fe más fuerte y una vida más abundante. Romanos capítulo 5 versículo 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este versículo nos enseña que, a través de las pruebas, Dios produce en nosotros una esperanza que no defrauda. El Salmo 126 nos recuerda que el sufrimiento no es inútil, es parte del proceso de crecimiento espiritual. A través de las lágrimas y las pruebas, Dios está desarrollando en nosotros una fe más profunda y un carácter que refleja más su imagen. Las dificultades no solo nos preparan para las bendiciones futuras, sino que también nos acercan más a Dios. En lugar de ver las pruebas como obstáculos, debemos verlas como oportunidades para crecer espiritualmente. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para depender más de Dios y para fortalecer nuestra relación con Él. Al aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas, experimentamos una transformación espiritual que nos prepara para recibir sus bendiciones. El apóstol Pablo experimentó numerosas pruebas a lo largo de su vida, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y peligros. Sin embargo, en Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 13, Pablo declara que ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia, confiando en la fortaleza que Cristo le da.
Este tipo de crecimiento espiritual solo es posible cuando abrazamos las pruebas y confiamos en Dios a través de ellas. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo nos recuerda que las pruebas no son el final, sino que conducen a una recompensa eterna para aquellos que permanecen fieles. Salmo 126:5 nos promete que, aunque sembremos con lágrimas, cosecharemos con regocijo. Esta es una promesa poderosa que nos asegura que el dolor y las pruebas son temporales, pero el gozo que sigue es eterno. El gozo que experimentamos después de superar las dificultades es un reflejo de la obra restauradora de Dios en nuestra vida. El gozo que sigue a las pruebas no solo se basa en las circunstancias externas, sino en la certeza de que Dios ha estado con nosotros en cada paso del camino. A medida que experimentamos la restauración de Dios, nuestro gozo no depende de las situaciones, sino de la presencia y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Consideremos el ejemplo de Ana, quien sufrió por mucho tiempo debido a su esterilidad. 1 Samuel capítulo 1. Después de años de oración y lágrimas, Dios respondió su clamor y le dio a Samuel. El gozo de Ana no solo fue por el hijo que recibió, sino por la fidelidad de Dios al escuchar su oración y restaurar su vida. Ana nos enseña que, aunque las lágrimas sean muchas, la recompensa será aún mayor. Isaías capítulo 61 versículo 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este versículo nos recuerda que Dios intercambia nuestro dolor por alegría y nuestra aflicción por gozo, como parte de su plan de restauración. El Salmo 126 no solo es un recordatorio de la restauración, sino también una invitación a confiar en el proceso de Dios. A menudo, la restauración no ocurre de inmediato, es un proceso que requiere fe y paciencia. A medida que oramos por restauración, debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su tiempo es perfecto. La fe es fundamental cuando enfrentamos pruebas. Debemos aprender a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no. Abraham es conocido como el padre de la fe porque confió en la promesa de Dios, incluso cuando parecía imposible. Aunque esperó muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de un hijo, Abraham continuó creyendo y orando, y al final Dios le dio a Isaac. Génesis capítulo 21. La historia de Abraham nos recuerda que la fe perseverante es clave para experimentar la restauración de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos enseña que nuestra fe en Dios es lo que nos permite experimentar sus recompensas y bendiciones. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios durante las pruebas. Cuando oramos por restauración, no solo estamos pidiendo que Dios intervenga, sino que también estamos declarando nuestra confianza en su plan. La oración es una expresión de fe que nos ayuda a mantenernos firmes mientras esperamos la manifestación de la restauración de Dios. Orar con fe significa acercarnos a Dios con la certeza de que Él escucha nuestras oraciones y que tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Incluso cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas de inmediato, debemos seguir orando con perseverancia, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. La historia de Elías y la lluvia es un ejemplo de oración perseverante. Después de un tiempo de sequía, Elías oró repetidamente por lluvia, y aunque no vio una respuesta inmediata, siguió orando con fe hasta que finalmente la lluvia llegó. 1 Reyes capítulo 18 versículo 41 al 45. Esta historia nos enseña que la perseverancia en la oración es clave para ver la manifestación de las promesas de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos recuerda el poder de la oración cuando se hace con fe, sabiendo que Dios está dispuesto a. Una de las lecciones más importantes que aprendemos del Salmo 126 es la importancia de la perseverancia en la oración. La restauración a menudo no ocurre de inmediato, y necesitamos aprender a orar continuamente, confiando en que Dios traerá la respuesta en su debido tiempo. La perseverancia es una demostración de nuestra fe en la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil desanimarnos si no vemos una respuesta rápida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar, manteniendo nuestra fe en Dios, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato.
La perseverancia en la oración nos fortalece espiritualmente y nos prepara para recibir la restauración que Dios tiene preparada para nosotros. El ejemplo de la viuda persistente en Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8 nos muestra la importancia de la perseverancia en la oración. A pesar de las dificultades, esta mujer continuó pidiendo justicia hasta que finalmente recibió una respuesta. Jesús usó esta parábola para enseñarnos que Dios responderá a aquellos que perseveran en la oración y confían en su justicia. Lucas capítulo 11 versículo 9 dice, «Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá». Este versículo nos exhorta a seguir pidiendo, buscando y llamando en oración, confiando en que Dios nos responderá en su tiempo perfecto. El Salmo 126 describe una de las leyes espirituales más poderosas: lo que sembramos en fe, aunque sea con lágrimas, producirá una cosecha de gozo. Esta es una promesa de restauración y bendición que Dios ofrece a todos aquellos que perseveran en medio de las pruebas. Aunque las lágrimas puedan ser amargas, la cosecha será dulce. A veces, nuestras oraciones y nuestros esfuerzos parecen no dar fruto y nos sentimos desanimados. Sin embargo, Dios nos promete que nuestras lágrimas no son en vano. Cada oración, cada acto de fe y cada sacrificio es una semilla que eventualmente producirá una cosecha de bendiciones. Nuestra tarea es continuar sembrando, confiando en que Dios traerá el fruto a su debido tiempo. El agricultor que siembra sus semillas debe esperar pacientemente hasta que vea la cosecha. No puede apresurar el proceso, pero confía en que, después de un tiempo, verá el fruto de su trabajo. De la misma manera, nuestras oraciones y esfuerzos espirituales no siempre producen resultados inmediatos, pero Dios promete que, al final, veremos una cosecha de bendiciones. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Este versículo nos anima a seguir sembrando, sabiendo que Dios traerá la cosecha en el tiempo perfecto. Uno de los propósitos de las pruebas es fortalecer nuestra fe. A medida que atravesamos dificultades y aprendemos a confiar en Dios, nuestra fe se vuelve más firme y resistente. Las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios y a confiar en su fidelidad, incluso cuando no entendemos sus planes. Cuando enfrentamos pruebas, debemos verlas como oportunidades para fortalecer nuestra fe. En lugar de desanimarnos, podemos aprender a confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Las pruebas nos permiten desarrollar una fe inquebrantable que nos sostiene en todo momento. El apóstol Pedro, en su carta, compara nuestra fe con el oro que es refinado por el fuego, 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7. Así como el oro se purifica a través del calor, nuestra fe se purifica y fortalece a través de las pruebas. Este proceso nos prepara para recibir las bendiciones de Dios y para vivir con una fe más profunda y duradera. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice, «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Este versículo nos recuerda que, a través de las pruebas, nuestra fe crece y se desarrolla, lo que nos prepara para recibir las bendiciones de Dios. Una de las lecciones más importantes que aprendemos del Salmo 126 es que las recompensas y bendiciones llegan en el tiempo perfecto de Dios. Aunque nos gustaría ver respuestas inmediatas a nuestras oraciones, Dios tiene un plan y un propósito para cada temporada de nuestra vida. Su tiempo es perfecto, y las bendiciones que Él trae son mayores de lo que podemos imaginar. Esperar el tiempo de Dios puede ser difícil, especialmente cuando estamos atravesando pruebas. Sin embargo, debemos recordar que Dios siempre tiene nuestro bienestar en mente y que sus bendiciones llegan en el momento adecuado. A medida que oramos por restauración, debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él nunca llega tarde. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Aunque el tiempo de espera fue largo, Dios cumplió su promesa y los llevó a una tierra de bendición. Josué capítulo 1. Esta historia nos enseña que, aunque el tiempo de espera pueda parecer interminable, Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo».
Este versículo nos recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa y que debemos confiar en su sabiduría y soberanía mientras esperamos su restauración. El Salmo 126 es un recordatorio de que, aunque enfrentemos dolor y sufrimiento, siempre hay esperanza de restauración. Como creyentes, nuestra esperanza no está basada en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, podemos mantener la esperanza de que Dios traerá restauración y bendición. Vivir en esperanza significa confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no podemos ver el resultado final. A medida que oramos por restauración, debemos aferrarnos a la promesa de que Dios cumplirá su palabra y nos llevará a un lugar de gozo y bendición. El profeta Jeremías vivió en un tiempo de gran angustia y dolor para el pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de la destrucción, Jeremías declaró: «Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca». Lamentaciones capítulo 3 versículo 25. Esta declaración de esperanza en medio del dolor es un recordatorio de que, aunque estemos atravesando pruebas, Dios es bueno y fiel para restaurarnos. Romanos capítulo 8 versículo 18 dice: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo nos llama a vivir con la esperanza de que las pruebas actuales no son el fin, sino que la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas. Una de las maneras en que podemos mantener la esperanza durante las pruebas es viéndolas como preparación para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. A menudo, las pruebas nos preparan para recibir las bendiciones de una manera que no habríamos estado listos de otra forma. En lugar de resistir las pruebas, podemos aprender a verlas como parte del plan de Dios para prepararnos para lo que viene. Cada prueba es una oportunidad para crecer y fortalecernos, y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. La vida de Moisés es un ejemplo de cómo las pruebas preparan para el propósito. Después de pasar 40 años en el desierto, Moisés fue llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Los años de preparación en el desierto lo capacitaron para liderar a su pueblo hacia la libertad. Éxodo capítulo 3. De manera similar, nuestras pruebas nos preparan para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Este versículo nos enseña que nuestras pruebas actuales están produciendo algo mucho más grande y glorioso que podemos imaginar. A lo largo de la historia, vemos innumerables testimonios de personas que han experimentado la restauración y bendición de Dios después de pasar por pruebas difíciles. Estos testimonios nos recuerdan que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que, aunque sembremos con lágrimas, cosecharemos con gozo. Compartir testimonios de restauración es una forma de alentar a otros y de recordar la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. Al escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otros, somos animados a mantener la fe y la esperanza, sabiendo que Él también lo hará en nuestra vida. Un testimonio conmovedor es el de Joni Eareckson Tada, quien quedó paralizada después de un accidente. A pesar de su sufrimiento, Joni ha sido un testimonio de la gracia y el poder de Dios para restaurar vidas, utilizando su historia para bendecir y alentar a otros. Su vida es un ejemplo de cómo, incluso en medio del dolor, Dios puede traer restauración y bendición. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Este versículo nos recuerda el poder de los testimonios para vencer las dificultades y para alentar a otros a confiar en Dios. Mientras reflexionas sobre el Salmo 126 y la promesa de restauración, considera cómo Dios puede estar usando las pruebas que enfrentas para llevarte a un lugar de bendición y alegría. ¿Estás sembrando con lágrimas en este momento? Si es así, confía en que Dios está preparando una cosecha de gozo para ti. Usa este tiempo para orar y buscar la guía de Dios, sabiendo que Él es fiel para restaurar todo lo que has perdido. ¿Cómo puedes mantener la fe y la esperanza en medio de las pruebas? ¿Cómo puedes orar por restauración mientras esperas la respuesta de Dios? Reflexiona sobre cómo Dios ha sido fiel en el pasado y cómo puedes confiar en su plan para el futuro, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Dios nunca ignora nuestras lágrimas ni nuestras oraciones.
Él es un Dios de restauración, y aunque las pruebas pueden ser difíciles, sabemos que al final cosecharemos con gozo. Que este mensaje te inspire a confiar en Dios en todo momento, a perseverar en la oración y a vivir con la esperanza de que la restauración y la bendición están por venir. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que puedan estar atravesando pruebas difíciles. Como comunidad de fe, podemos alentarnos unos a otros, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas para traer restauración y bendición. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.